¿Deshabilitaste la sala de espera, Manuel? Ya voy. Justo estaba queriendo habilitar mi cámara, pero no, ahí no me le dejo. Perfecto, ya está. ¿Ya? Pero a esas dos hay que admitirle, ¿eh? Ah, Porque, o sea, eso es posterior a los que van ingresando. ah, Ahí está, bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenos días a los que ingresaron. Yo voy a seguir continuando con el trabajo que había quedado el profe Manuel el miércoles, ¿sí? Antes que todo, le quiero comentar que voy a subir en la primera pestaña, donde dice general, una encuesta donde ustedes van a tener que responder quiénes están en condiciones de cursar análisis 2, porque yo sé que hay muchos que están condicionales, ya sea porque les falte álgebra o análisis. Cuando digo condiciones me refiero a que tenga regular, ¿sí? Quieren estar en condiciones de cursar la materia. Yo sé que podrían estar en condiciones luego de la mesa de septiembre. Bueno, yo quiero saber en este momento, quiero contar con el número de la gente que está en condiciones de cursar esta materia anterior a la mesa que se va a habilitar en septiembre. Entonces yo, cerca del mediodía, voy a habilitar esa, sí, a las 14, Manuel era. Cerca del mediodía voy a habilitar esa encuesta que va a estar todo el fin de semana a partir de hoy, y lo único que tienen que responder es sí o no. Si están en condiciones, sí; si no, no, porque quiero contar con esa cifra, a ver cuántos son los que están en condiciones ahora. Bien, bueno, vamos a empezar. ¿Pudieron ver la preclase 6? Yo cometí el error de habilitar la preclase 5, pero estaba oculto, no me di cuenta. Nadie me avisó tampoco por un mensaje. Y me enteré el miércoles cuando cuando un chico me pregunta. ¿Está? Bueno, Entonces, profe, ¿una consulta sí, le puedo hacer? dale. Yo miré la preclase 5 y me quedó una duda sobre un ejercicio que hizo el profe. No sé si está bien hacerlo ahora o en la clase de consulta. Y porque esa preclase 5 eran los contenidos que ustedes tenían que verlo, analizarlo, digamos, para el miércoles. Sí, Eh, sí. la podés hacer hoy a las 2, porque encima está el Javi, el profe que hizo la preclase. Entonces arrancamos con el tema y no nos vamos tanto por las ramas, digamos. No es que no te quiera atender la consulta, yo te No, atendería, pero bien. a las 2 tenés consulta y justo está Javi, eh, que te puede Eh, responder. Bien. Gracias. ¿Y No, de hacerlo, nada. sí, bien romántico o no? Matías Retamoso, silenciame por favor tu micrófono. Bien, y entonces la preclase que me interesara que hubieran visto era las 6, porque sobre las 6 yo voy a hacer preguntas ahora. Así que antes de hacer eso, vamos a empezar con el práctico. Vamos con el ejercicio 5, el que le continuaba la clase que dejó Manuel. Y en esta actividad 5 dice, dado el elipsoide, ahí tiene la ecuación, hallar la pendiente de la recta tangente a la curva intersección del elipsoide, y tenemos dos ítems. La primera situación es con un plano igual a y igual a 1 en el punto x igual a 4. Y la otra situación es con un plano x igual a 2 en el punto y igual a 3. Bueno, yo voy a resolver, con la ayuda de ustedes, el B y el A le quedará para tarea. Es la misma situación, solamente que se modifican, que ahora es el plano y el punto nada más, pero se procede de la misma manera. Yo voy a hacer el B y el A quedará como tarea. Este es un ejercicio que lo pusimos en un final, así que es importante que lo aborden, digamos, con criterio. Entonces, vamos a trazar, y todo esto está por ocurrir, o lo vamos a representar en el primer octante, ¿sí? Entonces, yo solamente voy a dibujar al elipsoide en el primer octante.
Y para eso necesito sacar las raíces cuadradas de los denominadores de cada término. Entonces, necesito a alguien con la calculadora que me diga cuánto es la raíz cuadrada de 24, la de 12 y la de 6. A ver, Profe, la de 12 es 3,46. que lo voy a hacer 3,5. Gracias. Profe, de la de 575. 24, la raíz cuadrada de 4,9. 4,9. Bueno, que la voy a hacer casi 5. ¿Y la de 6? 2,44. Que la voy a hacer 2,5. Bien. Ya tengo preparado mi ejes coordenados, ¿sí? Ya está la escala. Entonces vamos a buscar los puntos de intersección a cada eje. Entonces sé que en el eje X es casi 5, estaría por acá. En el eje Y es 3,5, estaría por acá. Y en el eje Z 2,5 estaría por acá. Bien, ustedes saben que cada traza con los planos coordenados, si este es un elipsoide, las trazas serán elipses, ¿sí o no? Entonces ahí podemos trazar la elipse acá. En el plano IZ. Y en el plano XY. Bueno, con mucho amor, eso es 1/8 de mi elipse, de mi elipsoide. Luego tenemos que, como estamos haciendo la situación B, graficar el plano X igual a 2. Entonces, a ver, quiero que me digan cómo es que me caractericen este plano X igual a 2. ¿Cómo va a ser? Paralelo al plano IZ. Bien, y obviamente pasa por 2. Sí. Perfecto, entonces, ahí. Voy a borrar esto que está, porque esto está detrás de mi elipsoide. ¿Sí? Y entonces fíjense que es muy importante también que ustedes, porque esto es algo que se le corrige, que cuando dos superficies se intersectan, se forma una traza, ¿sí? Entonces, la intersección de estas dos superficies están acá. Bueno, esta traza, ¿alguien me puede decir cómo va a ser? ¿Qué característica va a tener? ¿Una curva? Una curva así. Sí, pero ¿qué tipo de curva va a ser? Una elipse, ¿sí? Una elipse que básicamente es como esta, pero llevada a este plano, ¿sí? Entonces tengo que tratar de hacerla similar a la que está en el plano IZ. Bien, y entonces esta es la curva C que se forma cuando se intersecta con el elipsoide. Ahora me está diciendo en el punto I igual a 3. Bueno, este punto me quedó muy ahí atrás, pero vamos a tratar de hacerlo. Y el punto I igual a 3 estaría por acá. Voy a trazar una línea paralela al eje X. Ahí, fíjense, en ese punto están todos los puntos del plano XY, cuya primera componente es X y la segunda es 3. ¿Está? Pero a mí me interesa Y igual a 3 en este plano X igual a 2. Entonces fíjense que ahí se intersecta en este puntito, acá. Y este puntito yo lo voy a proyectar a esta curva. Entonces esto estaría por acá. ¿Sí? Bien, ¿qué me está pidiendo a mí? Hallar la pendiente de la recta tangente. Entonces, por este punto, sobre la curva, va a pasar una tangente, que la voy a graficar ahora.
Profe, yo no entendí lo del punto. A ver, la curva que yo estoy buscando se forma como intersección del plano y del elipsoide, ¿sí o no? Sí. Bueno, esa curva está formada por infinitos puntos. Yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de esta curva. Pero en particular a mí me interesa uno de esos infinitos puntos. ¿Cuál es? El que pasa por el que tiene coordenadas igual a 3. Entonces por eso yo hice esta recta auxiliar que corta acá a esta traza del plano y lo proyecto hacia la curva. Este puntito que está acá, tiene coordenadas x0, 3, z0. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ahora entendí. Entonces, grafico mi recta tangente y fíjense que a mí lo que me está pidiendo es la pendiente de esta recta. Sería esto que está acá, este ángulo, alfa. Acuérdense que el ángulo ustedes lo miden en sentido antihorario. ¿Sí? Ese valor me está pidiendo, ya sea en forma escalar o en forma angular. Yo lo voy a hacer en forma escalar. Pero eso haciendo arco tangente lo puedo llevar al ángulo, a la amplitud. Bien, ¿se entendió este trabajo, chicos? Gráficamente hablo. Sí, profe. Bien. Y entonces todo esto tenemos que ahora llevarlo a la parte algebraica. Bueno, ¿qué necesito primero? Necesito primero averiguar la expresión o la ecuación de la curva C. ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy a averiguar esto? Bueno, con un sistema de ecuaciones donde una ecuación va a ser Z, que lo voy a llevar a que dependa de X y de Y, o sea, voy a despejar Z, y la otra va a ser el plano X igual a 2. Porque recordemos que la intersección de estas dos superficies es lo que me genera esa curva. ¿Sí o no? Fíjate el Instagram del Chismoy. Chicos, los micrófonos, por favor, silencien. Uy, perdón. Entonces, del elipsoide yo voy a despejar Z. Bueno, voy a hacer un trabajo algebraico por acá. Y ahí vamos a despejar Z. Entonces, estos dos términos van a pasar con su operación contraria. Entonces me queda 1 menos x cuadrado sobre 24 menos y cuadrado sobre 12. Luego el 6 pasará a multiplicar a todos los términos del segundo miembro, con lo que se me queda 6 menos x cuadrado. 6 sobre 24 queda sobre 4, menos 6 sobre 12 queda sobre 2. ¿Estamos hasta ahí? Ahora pasará este cuadrado como raíz y yo voy a utilizar la parte positiva de esta raíz. Una aclaración acá para que anoten es que cuando se hace este trabajo, lo que conviene siempre es explicitar en Z. ¿Está? Bien. Y entonces, ya tengo Z despejado. Entonces Z es la raíz cuadrada de 6 menos x al cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 2. Y cuando intersecte con este plano x igual a 2, se me va a armar la ecuación de la curva, que le voy a llamar
z asterisco. Esto explica Javi en la preclase con un ejercicio que es el 6 que le sigue a este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo armo la función z asterisco? Por sustitución. Voy a reemplazar la ecuación de este plano acá y haré las cuentas pertinentes. Entonces, esta función z va a depender de y. Y fíjense que tiene sentido que sea z dependiendo de y, porque esta curva roja yo la puedo proyectar sobre el plano coordenado zi. ¿Se entiende o no? Es como tener xy, o sea, es como tener xy y tener una función f de x. O sea, una función y que dependa de x. Bueno, en este caso, esta curva yo la puedo proyectar sobre el plano coordenado iz, y acá la variable independiente va a ser y, la variable dependiente va a ser z, y es natural que me quede una función z dependiendo de y. ¿Se entendió esto? Cuando ustedes hagan el ítem A, la curva que se le va a armar, o se le va a quedar definida, la van a poder proyectar para el plano coordenado xz, para el costado. Y entonces ahí la función va a ser z que depende de x. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, profe. Bien, y entonces ahí seguimos. Aplico la sustitución acá, y entonces me va a quedar, acá no me va a quedar lugar, sigo abajo. Entonces, esta curva C la voy a llamar z asterisco, que depende de y, y entonces esto va a ser la raíz cuadrada de 6 menos, acá me queda 2 al cuadrado, que es 4 sobre 4, menos y cuadrado sobre 2. Y esto en definitiva, esta función z asterisco va a quedar la raíz cuadrada de 6 menos 1, que es 5, menos y cuadrado sobre 2. ¿Está? Ahí está. La ecuación de la curva que se forma como intersección entre esas dos superficies. ¿Está? Esto ya es análisis 1 lo que sigue ahora, porque ¿cómo hallaban ustedes la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto? ¿Qué hacían? Derivando. Derivada, y después ¿qué más? Emplazamos el punto. Y evaluamos en el punto en cuestión. Entonces acá, segundo paso, determinar o calcular la derivada de esta z asterisco respecto de y. ¿Sí? Y entonces empezamos. A ver, yo a esta función la voy a reescribir en forma de potencia. Yo tengo más habilidad en derivar potencia que raíces. Imagínense que esto está todo elevado al 1 medio. Entonces, bajo el 1 medio, resto 1, que me queda la menos 1 medio, por derivada de la base, que es el radical de esta raíz. Y la derivada de esto es, imagínense, a ver, lo voy a hacer una cuenta auxiliar acá. Derivar 5 menos y cuadrado sobre 2, a esta altura ya tienen que estar duchos en esto, ¿no? El primer término se hace 0 por ser constante. Del segundo término saco la constante, derivo y cuadrado. Entonces, en definitiva, ¿qué me quedó como derivada del radical o de la base de mi exponente? Menos y. ¿Quedó claro, chicos? Entonces acá viene menos y. Reescribiendo todo esto, ¿qué me va a quedar? Como numerador me queda menos y como denominador me quedará 2 por la raíz cuadrada de 5 menos y cuadrado sobre 2. Y ahora, como bien dijo el compañero, tenemos que evaluar esto en
¿sí? En i igual a 3. Así que necesito que alguien con la calculadora me dé una mano. Y bueno, ¿cuánto da todo esto? No sé si me dio bien, pero es menos 57 sobre 4. A ver, yo lo tengo hecho menos Profe, 56. a mí me dio menos 2,12. Sí, a mí también. A ver, Entonces, ese, me quedo con ese, menos 2,12, que es lo que me dio a mí también. Menos 2,12, profe. Sí, a mí también me dio Bien, así. ganamos entonces. Y el que tiene la calculadora un poquito más avanzada, le va a dar esto. ¿Está? Perdón, acá es 2. Bien, esa es la pendiente y acá, cuando se les pide que justifiquen, lo que ustedes tienen que escribir es, y acá ojo cómo redactan, porque todo eso se corrige. La pendiente de la recta tangente a la curva que se forma como intersección entre el elipsoide y el plano x igual a 2 en el punto y igual a 3 es menos 2,2. ¿Se entendió, chicos? No es difícil, solamente que es unos pasos, una receta a seguir, y lo que sí pedimos nosotros, y si se les llega a tomar esto, ya sea en un parcial o en un final, el gráfico. Se les va a dar una superficie que pueda ser un tanto sencilla para graficar en el primer octante, y que todo esto que se hizo acá, ustedes lo puedan reproducir con otra superficie. Por ejemplo, puede ser un paraboloide, puede ser un cilindro, puede ser un... bueno, entre esas, no vamos a pedir más que eso, digamos. Una esfera. ¿Se entendió, gente? Este ejercicio. Sí, profe. Bien, Profe, ¿puede entonces... bajar un poco para ver lo que escribió lo último y sacarle foto? Bueno, esto yo lo voy a subir ahora, ¿eh? Que no te preocupes, sí. Listo, gracias, profe. Bien. Bien, entonces la que dará como tarea es una gráfica similar, solamente que ahora la curva va a estar graficada en otra perspectiva. ¿Está? Bien. Guardamos. Seguimos. Vamos acá con diferenciales ahora. Bueno, en la preclase Javi también explica esto del diferencial, hace una introducción de teoría y lo que hace él hace el C. Yo voy a hacer el A y el B y el D quedará como tarea. Bueno, a esta altura ya me parece que ya tienen que tener incorporado la definición simbólica del diferencial. ¿Cómo se define el diferencial? Dado una función z que depende de dos variables. Puede ser que sea h más bk. La derivada Bien. parcial en x por el incremento en la variable x. Y Más la derivada parcial en y por el incremento en. bien.
es otra cosa, chicos. Cuando ustedes justifican algo, no se queden a media palabra, digan todo. Entonces, el diferencial de una función básicamente es la suma de productos entre la derivada parcial de la función respecto a cada una de las variables independientes por el diferencial de dicha variable. Entonces, como esta z depende solamente de 2, esto va a ser la derivada parcial de z en x por el diferencial en x más la derivada parcial de z en y por el diferencial de y. Si tuviera más variables, habría más términos. Tantos términos como variables tenga la función z o la que fuera. ¿Está? Y entonces para calcular este diferencial, porque solamente me dice calcular el diferencial como una expresión sin evaluar en ningún lado, bueno, necesito entonces para hacer el a, y acá como z depende de x y de y, necesito la derivada parcial de z en x. Bien. Obviamente, acuérdense que la otra constante hará de, la otra variable hará de constante y derivo lo que me interesa. Esto es derivada de la suma de las derivadas, y acá y cuadrado como constante sale de la derivada, derivo solamente e a la x. E a la x. Más, esto sale como constante, e a la y derivo x cuadrado, entonces esto es 2x e a la y. ¿Está? Lo mismo para la otra parcial de z respecto de y. Ahora todos los factores o términos que dependan de x serán constantes. Entonces acá me quedará 2y e a la x más x cuadrado por e a la y. Y teniendo las dos parciales, ahora sí puedo definir el diferencial de z para esta función, que va a ser, entre paréntesis, porque son términos, es y cuadrado por e a la x más 2x e a la y por diferencial de x, más 2y e a la x más x cuadrado e a la y diferencial de y. Bien, si alguien tiene duda. El mismo trabajo para el ítem B. Ah, ya está. Profe, ¿ahí terminaría el ejercicio nomás? Y ahí termina. Porque solamente me pide el diferencial total, nada más. No me da ningún punto, no me dice evaluar en tal lado, nada más. Este ejercicio es acá. Entonces empezamos con el B. Me dice z igual a seno, cuyo argumento y por logaritmo natural de x. Entonces acá ya está un poquito más complicada la derivada porque es un seno de u que tengo ahí. Entonces, la derivada parcial de z en x, ¿cómo va a quedar? Y es constante. Y esto es un seno de u, tanto para la x como para la y. ¿Cuál es la derivada del seno de u? Coseno de u. Por u prima. Coseno de u por u prima, profe. Coseno de u por u prima. ¿Sí? Entonces, todo esto haría de la u. Entonces, coseno de lo que veo como u por u prima. ¿Cuánto es la derivada de u prima? Y 1 sobre x. Bien. Y sobre x. Y sobre x. Porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y es constante, entonces me queda, como dice el compañero, y sobre x. Y la derivada parcial de z en y, algo similar. Coseno de y por logaritmo natural de x
por, y acá ahora ¿cómo queda la derivada de u en i? Logaritmo Logaritmo de x. Logaritmo natural de x, perfecto. Y ahí con estas dos derivadas parciales armamos el diferencial total de z. Y esto es coseno de i por logaritmo natural de x por i sobre x por el diferencial en x más coseno de i por logaritmo natural de x por logaritmo natural de x por el diferencial en i. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Seguimos entonces. Este es el 4, no, este no es. Sigue. Este tampoco. Está faltando uno. Si lo logran comprender, en realidad es a través de esta función vamos a comparar y a determinar las expresiones del diferencial y del incremento de la función. Bueno, tenemos la función igual a z y dada por z igual a x por y, donde me pide comparar y hallar el diferencial y hallar la diferencia entre el diferencial y el incremento de la función. Bueno, z igual a x por y lo podemos suponer una función área, por ejemplo. Supongamos que z es la función área dada por xy. Y si es una función área, va a ser la función área de un rectángulo. ¿Está? Donde podemos llamar a la base x y a la altura y. ¿Está? Entonces, a esta función área y a este gráfico lo vamos a incrementar. Un cierto incremento delta de x y un cierto incremento delta de y. ¿Sí? X incrementamos en un cierto delta de x e y lo incrementamos en un cierto delta de y. ¿Está? Y entonces ahí voy a poder definir eso. Entonces, esto que está acá es el incremento en x y esto que está acá es el incremento en y. Entonces, fíjense que el área de este rectángulo amplió, en este caso, sus dimensiones, por lo tanto, el área también sufrió un incremento. Bien, entonces con esto vamos a calcular ahora el incremento de la función z. Por definición, ¿cómo se calcula el incremento de una función en dos variables? Incrementada menos la función sin incrementada. La función en el punto más el incremento menos la función sin el incremento. Bien,
es la diferencia entre la función incrementada respecto a la función sin incrementar. Como esto depende de dos variables, acá la función va a ser x más delta de x y más delta de y. ¿Por qué? O sea, depende de dos variables. Antes incrementábamos solamente en x. Y a esto lo voy a restar la función sin incrementar. Una vez que tengo por definición el incremento, acá aplico la definición de la función z. Z se define como x por y. Entonces, ahora fíjense que si yo esto lo aplico a esta definición, este modelo va a cambiar a decir x más delta de x y más delta de y. ¿Por qué? Porque esto hace de x y esto hace de una y prima, o sea, una x prima y una y prima que yo lo reemplazo acá. ¿Cómo se define z? Como el producto de x e y. Bueno, ahora esto es x prima, esto es y prima. Menos, esta es la función sin incrementar, que sería la z misma. Y entonces, ¿ahí qué tengo que hacer ahora? Acá me dije una cosa y hice otra. Acá no es punto coma, acá es así. Bien, y acá en el primer término puedo hacer distributiva, entonces me va a quedar xy más x por delta de y más y por delta de x más delta de x por delta de y menos xy. ¿Sí? Y entonces fíjense que primero y último término lo podemos cancelar. Y en definitiva el incremento en z me queda x delta de y delta de x más delta de y. ¿Estamos? A esto le voy a llamar 1. Y ahora continuamos con la expresión del diferencial de z. Ya saben que el diferencial de z es la derivada parcial de z por cada variable independiente que tenga, y tal derivada parcial estará multiplicado por el diferencial correspondiente. Entonces, esto va a ser la derivada parcial de z en x por diferencial de x, más la derivada parcial de z en y por diferencial de y, y esto va a ser la derivada parcial de z en x, me queda ahí. La derivada parcial de z en y me queda x. Se demuestra, y no sé si lo hicieron en teoría, que el diferencial de x es lo mismo que el incremento en x. Y asimismo, el diferencial de y es lo mismo que el incremento en y. Y eso lo demostraron en el análisis 1 también. ¿Sí? Entonces yo puedo cambiar los diferenciales por estos incrementos. Y entonces me va a quedar y por diferencial de x más x por diferencial de y. Y esto es el diferencial de z, que lo voy a llamar 2. Bueno, ahora volvamos al gráfico y veamos qué representa cada término de estas expresiones en ese gráfico. Entonces, fíjense que acá este gráfico yo lo puedo representar así. Y entonces, veamos a ver. X delta de y, ¿qué región en este rectángulo me representa? X por delta de y, ¿qué sería esto? Sería este primer rectángulo, ¿o no? Sí, profe. Bien, acá lo voy a rayar en rojo.
Entonces, eso es X delta de Y. Vamos con un segundo. Voy a hacer en verde. Y por delta de X. Bueno, esto es sí, pero esto también. Y esto es delta de X. Es esto que está acá. Entonces, esto es ¿Profe, le Y. puso un menos o es un...? No, un asterisco. Como un... ¿Está? Y ahora me está faltando el producto de estos dos deltas, que sería este rectangulito que está acá en la esquina. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué me estaba pidiendo la consigna? Primero que halle en las expresiones del delta y el diferencial, y luego que compare a través de la diferencia. Entonces ahora vamos a hacer la diferencia, a ver qué pasa. Entonces, restando miembro a miembro, 1 y 2, ¿sí? Fíjense que si resto miembro a miembro, a mí me va a quedar diferencial de z menos, incremento en z menos el diferencial de z. Va a ser igual a restar estos tres menos esto que está acá. Si resto esto y quito los paréntesis, para no escribir todo lo mismo, yo lo voy a quitar acá. Entonces acá queda menos. Y ahí esto se cancela con esto y esto se cancela con esto. Entonces, ¿qué está pasando? Que la diferencia entre el incremento de la función respecto al diferencial es igual al producto de estos incrementos de la variable independiente. Pero esto que está acá, ¿qué es? Es un infinitésimo de orden superior, ¿sí? Y que va a tender a cero cuando esto tienda a cero. Es decir, cuando vos reducís el incremento simultáneamente de X y de Y, esto va a tender a cero, ¿o no? Sí, profe. Eso no es Bien. el área total, ¿verdad? No, estamos comparando el área incrementada. El área total tendría que sumar esta región negra que no la consideré acá porque no estoy comparando eso todavía. ¿Se entiende? Bueno, y en definitiva, esto, ¿qué me lleva a decir? En definitiva, me lleva a decir que esta diferencia es igual a cero, o aproximadamente cero, cuando esto tienda a cero. Entonces, como esto es básicamente, esta diferencia es cero, yo puedo decir que una buena aproximación del incremento de la función es el diferencial de z. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que hay ocasiones en las que yo puedo utilizar la expresión del diferencial para calcular incrementos de manera aproximada de una determinada función. ¿Cuál es la ventaja? Que en muchas ocasiones hay funciones que son muy complejas y en lugar de hacer toda la cuenta que hicimos para calcular el delta, que va a resultar compleja, me conviene utilizar a mí la definición del diferencial. Y entonces es un buen estimativo que me va a dar un error relativamente pequeño a la hora de hacer cálculos, en este caso ya sea de errores, de área y demás, de manera aproximada, de volumen, de lo que fuera. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, profe. Bien. Que, de hecho, lo vamos a ver ahora. No sé si ahora, pero... acá. Bien, este ejercicio no se hace en análisis matemático 1,
Yo al grupo de la tarde le había comentado y explicado un ejercicio de aproximar funciones por medio del diferencial, que no se hace en análisis 1 y lo trabajamos mucho acá. Entonces, una de las herramientas del diferencial es la que le dije anteriormente, y la otra es calcular el valor aproximado de una cierta función en un determinado punto. ¿Está? Entonces, si yo necesito, o mi intención es calcular el valor de la función z definida de esta manera en este punto aplicando diferencial, ¿qué necesito yo? Primero, conocer la expresión del diferencial, que ya lo sabemos de memoria. ¿Está? La definición. Conocer la definición. Segundo, ¿qué necesito? A ver si usted con la definición, ¿qué está necesitando para hacer todo esto que estamos por hacer? Las derivadas parciales. Bueno, y para conocer las derivadas parciales, ¿qué necesito conocer? ¿Cómo voy a conocer las derivadas parciales? ¿Conociendo qué? Conociendo la función. Entonces necesito conocer o definir la función z, que va a depender en este caso de dos variables. Y si conozco z, puedo conocer o calcular z' en x, z' en y. ¿Sí? Bien, ¿qué más necesito? Si yo quiero, bueno, lo que pasa es que no lo hicieron en análisis 1, bueno, hasta ahí. Lo otro que ustedes necesitan es definir un punto que vamos a llamar P sub 0 de coordenada x0 y 0, que es un punto que no está incrementado. Y necesitan un P sub 1 de coordenada x y y, que es el punto incrementado. ¿Está? Y con estos dos, con estas dos informaciones, con P sub 0 y P, o P sub 1, definir el diferencial de X, que es el incremento en X, y el diferencial de Y, que es el incremento en Y. ¿Está? Bueno, toda esa información la podemos extraer del ejercicio. Conocer la función z, ya la conozco porque me la dieron. Conocer las parciales, bueno, puedo calcular las parciales porque tengo z. Tengo que definir un P sub 0, es un punto que no está incrementado, y un P que está incrementado, o P sub 1, que es el que me están dando acá. Fíjense. El P sub 0, ¿cómo lo van a calcular? El P sub 0 lo van a determinar a través, en este caso lo presentaron así. Es el punto, este punto es el P sub 1, o el P. 1 sería, profe. Exacto. Este es el punto incrementado. El punto sin incrementar es ese valor entero más cercano al punto incrementado. Anótenlo, valor entero más cercano. El más cercano a la primera coordenada es 1, como me dijo el compañero, y el otro es el 1 también. Valor entero más cercano. Y entonces con P y P sub 0 puedo definir mi incremento. ¿Sí? Ven que me quedé sin pizarrón acá. ¿Cómo definimos el delta de X y el delta de Y a través de esos dos puntos? Como la diferencia de las coordenadas de X e Y incrementadas respecto del valor sin incrementar. Acuérdense que los incrementos pueden ser positivo o negativo, ¿eh? Entonces esto va a ser 1,0 menos 1 y 0,99 menos 1. Bueno, en la primera diferencia
está claro que me da esto. Y la segunda diferencia, Menos 0,1. no, ojo ahí, 0, 1. ahí. ¿Estamos, no? Bien. Entonces, ahora, voy a agrandar esto. Este lado le dejé porque voy a presentarles algo ahora, un ejercicio similar. Bien, y ahora con esto también puedo definir, por ejemplo, z' de x y z' en y. Fíjense que z es, las derivadas son sencillas. La Profe, ahí derivada abajo en no x, sería i sub 0. ¿cómo? Ahí abajo no sería i sub 0. Y Sí. menos i sub 0. Exacto, gracias. Ustedes controlen porque yo digo una cosa y escribo otra. Bien. Las derivadas acá son sencillas. Fíjense que la derivada en x va a ser 4x cubo y a la quinta. La derivada en y va a ser 5x a la cuarta y a la cuarta. ¿Estamos, no? Entonces esto va a ser 4x al cubo y a la quinta. Y esto va a ser 5x a la cuarta y a la cuarta. ¿Está? Bueno, pero esta expresión del diferencial, me va a dar, si yo llevo la situación anterior, ¿dónde está? Acá. ¿Qué voy a calcular con el diferencial? ¿A mí qué me están pidiendo que calcule gráficamente? Imagínense que en esta funcionaria me digan calcular el área, el valor del área de manera aproximada utilizando diferencial. ¿Qué voy a determinar yo? Es el área del rectángulo negro, el área del rectángulo rojo y el área del rectángulo verde. Y que el error que yo estaría cometiendo es el área del cuadradito azul. Entonces, ¿qué necesito para responder ese punto? Conocer el valor de esto que está acá, el valor de esto que está acá, y sumado al área del rectángulo XY. A ver si me explico. No sé si se va entendiendo lo que voy diciendo, ¿eh? Lo que digo es que a esta expresión que está acá, esto me permite calcular el área incrementada en una parte del rectángulo que vieron antes. Esto es la otra, y me está faltando el rectángulo negro. Bueno. El incremento real de z en p sub 0 va a ser igual de manera aproximada a el valor de z en el punto p sub 0, perdón acá. Acá es p sub 1, porque quiero conocer de manera aproximada. Más el diferencial de z en p sub 0. ¿Sí? Hoy yo les dije que a mí me estaría faltando el valor de este área del rectángulo negro. Bueno, eso estará representado por este primer término, z en p sub 0. ¿Se entiende o no? ¿Quedó claro, chicos, lo que dije o los emborré más? ¿Puedes explicar de nuevo, profe? Sí. Ahí voy a traer esto acá. Este ejercicio a mí me está pidiendo que calcule de manera aproximada, si fuera el área de este rectángulo incrementado, o sea, toda la porción de superficie de este rectángulo. ¿Estamos hasta ahí o no? Si ustedes calculan por el incremento, ustedes van a tener que sumar el área del rectángulo original, que sería el x0 y el y0, son los valores que no están incrementados. Pero si incrementan esto, se le va a armar 3 regiones, donde esta región roja está dada por esto que está acá. Y eso que está ahí es el primer término del diferencial. El área verde
Esto que está acá es el segundo término del diferencial. Y este rectángulo azul es el que está acá. Es el cual el diferencial no lo considera porque es el error que estamos por cometer al utilizar el diferencial. ¿Se entiende o no? Ahora. Entonces fíjense que con esta expresión que está acá, con esta formulita, z en p sub 0, ¿qué representa? El área con los valores sin incrementar, este área negra. Y el diferencial en p sub 0 me estará representando esto que está acá. Esto más esto. ¿Qué error estoy por cometer? Esto, al utilizar diferencial. ¿Se entendió Eso no se ahora? calcularía, ¿verdad, profe? Eso no, ese es el error que vos cometés por usar el diferencial, por eso puse acá de manera aproximada. ¿Estamos o no? ¿Se entendió ahora? Sí, Sí, profe. profe, se entendió. Sí, profe. Entonces, para que anoten, acá tienen que tener cuidado cuando lee la consigna. Acá dice, calcular el valor de la función. El valor de la función que ustedes, que lo vamos a hacer ahora, es reemplazar estos dos valores acá. Eso que vamos a calcular es el valor real. Pero si te dice calcular el valor de la función aplicando diferencial, vos tenés que ocupar esta formulita porque tenés que considerar este término. ¿Cuál es el error que cometen acá? Obvian este término y solamente calculan el diferencial. Porque hay una consigna similar que dice calcular el diferencial de la función en este punto. Bueno, son consignas distintas. Acá te está pidiendo calcular el valor de la función aplicando diferencial. La otra consigna diría calcular el diferencial de la función en dicho punto. Son trabajos distintos. Este trabajo requiere que vos al diferencial le sumes este. El otro ejercicio que les dije, tenés que solamente calcular este segundo término y nada más. Entonces, en el otro consigna que usted dijo es solamente el incremento aproximado. Exactamente. ¿Se entiende? Así que lean bien, ¿eh? Bien, y entonces ahí vamos a empezar con la definición. Z en el punto sería, a ver, ya tengo todo, vamos a reemplazar ahora. Z en el punto, acuérdense que el punto es 1, 1. Esto sería 1 a la cuarta por 1 a la quinta, más la derivada parcial de z en el punto, más 4 por 1 al cubo por 1 a la quinta. Fíjense que estoy aplicando todo el p sub 0, ¿eh? Nada del p incrementado. Ese solamente me sirvió para hallar los incrementos. Por el incremento en... por el incremento en el que estoy pensando si le hago ya directo, le hago todo a la formulita. Vamos a hacer la formulita. Bueno, acá sería z en p sub 0 más, y ahí desgloso el diferencial. Ahora sí, evalúo. Esto es 1 a la cuarta por 1 a la quinta más, es este el z en p sub 0. La parcial en z, esto sería, si ustedes evalúan esto, ¿cuánto le va a dar? Es todo 1, o sea que acá 4 por 1 y 1, 4. Y acá z' en p sub 0, en x, en y, y acá le va a dar 5. ¿Estamos, no? Entonces acá me va a quedar, este factor es 4 por el incremento en x, que es 0,017, más la parcial en y, que es 5, por el incremento 0,01 negativo. ¿Alguien me dice cuánto le das todo esto?
Profe, pero no estamos evaluando en P sub 0. Sí, y acá lo evalué, mira, acá. Las parciales en P sub 0. 1,01 puede ser, profe. 1,01. 0,18 me dice. Decime 3 o 4 decimales. 0,018. 1,018. Sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, esto es el valor aproximado de la función. Ahora vamos a calcular el incremento real, que va a ser reemplazar z en P sub 1. Y esto va a ser 1,017 a la cuarta por 0,99 a la quinta. ¿Cuánto le da esto? $1,017. Bueno, fíjense que hay un error ahí, que se comete utilizando el diferencial. Acá voy a arreglar algo que cometí de manera simbólica. Este no es delta de z, esto es z en el punto. Porque es el valor real, este en verde, el valor real de z en el punto incrementado, que lo aproximamos a través o con la ayuda del diferencial utilizando el punto sin incrementar, que es 1,018. Entonces, la formulita que tienen que ocupar cuando le están pidiendo calcular de manera aproximada el valor de la función en algún punto es esto que está acá. Esta es la formulita. No se olviden de sumar el z en P sub 0. Ahora, si la consigna fuera calcular de manera aproximada utilizando diferencial el incremento de la función, utilizarán el diferencial de z. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, este que le voy a plantear ahora, no lo voy a resolver, está en los complementarios. Y suele ser un ejercicio también que se lo pone en los parciales o en los finales. Fíjense, lo pongo acá para hacer la comparación de lo que ustedes necesitan. Bueno, fíjense esta otra consigna donde dice calcular aproximadamente aplicando diferenciales, esto que está acá. Mismo trabajo, o sea, la misma formulita tenemos que ocupar. Esa que yo le recuadré en naranja acá. Pero, ¿qué diferencia hay en ese ejercicio con respecto a este que está acá? A ver, ¿qué pueden decirme? ¿Cuáles son las diferencias? El anterior nos da un punto específico. Acá también te está dando ese punto, solamente que te lo está planteando de otra manera. Pero el punto está. ¿Qué es lo que le está dando el primer ejercicio con respecto al segundo este? Que tiene las variables. Bien, hay variables. Acá no hay variables. Esa es la primera diferencia. La segunda, ¿cuál? La función, profe. Ahí está. Y que la primera está la función y acá no me dieron la función. Bueno, la otra manera de presentar este ejercicio es a través de esto. Fíjense acá. Si bien no me dan la función, pero me están dando esta expresión, que a través de esta expresión yo voy a armar la función. Entonces, el primer paso es definir vamos a llamarle X e Y en este caso. ¿Sí? ¿Quién va a ser X y quién va a ser Y en esta expresión? Y una vez que yo defina eso, defino Z de fxy. Bueno, acá por ejemplo, cuando tienen este ejercicio, acá esto puede ser X y esto puede ser Y. O
esto puede ser Y o esto puede ser X. No importa cómo definan ustedes. ¿Está? Una vez que definen eso, pueden definir la función a través de eso. Porque ¿cómo va a quedar la función dada acá? A ver, lo vamos a armar, pero no lo voy a resolver, ¿eh? ¿Cómo va a quedar Z cuando ustedes fijen X e Y en esa expresión? Raíz quinta de X al cuadrado. X al cuadrado Raíz más. quinta de X al cuadrado más... Perfecto. Y ahí está tomando forma como la primera actividad. Y una vez que tengan esa función, ustedes me dijeron, bueno, X será 3,8 y será 2,1. Y ahí viene todo lo mismo, porque después tienen que definir. Definir el P sub 0. ¿Sí? El delta de X, el delta de Y, porque ya tienen el P definido. Recuerden que el P es el punto generalmente decimal y el P sub 0 es el entero más cercano al punto incrementado. ¿Está? Y ahí viene todo lo mismo. ¿Se entendió, chicos, este modelo de actividad? Sí, profe. Sí, profe. Y ahí viene todo lo mismo otra vez. En la misma formulita, esta que está acá. ¿Está? Bien, si se entendió, continúo. Bueno, vamos con ese. No creo que llegue a ser el 7, porque quiero hablar algo del problema de Javi. Bien, vamos acá. Estos son problemas de diferenciales que también se pueden evaluar. El 5 dice, calcular el volumen del material necesario para fabricar un vaso cilíndrico de las siguientes dimensiones. R mayúscula, yo acá encontré este gráfico y estaba R minúscula, pero es R mayúscula. Radio interior del cilindro. Sería, le voy a quitar esto. Ahí. H mayúscula, y yo le puse H minúscula, es la altura interior. Vamos a cambiarla. Y K es el espesor de las paredes del fondo, dar la solución exacta y aproximada. Bueno, se entiende, ¿no? Cómo es el cuerpo este. Es un cilindro que tiene un cierto espesor y adentro está hueco. ¿Está? Este es H mayúscula. Ahí está. Bien, entonces empezamos. Dar solución exacta y aproximada. O sea, tenemos que definir la expresión primero. Vamos con el A. Bien, ustedes saben que la exacta, ¿cuál es? La derivada. No. Calcular el volumen de material necesario para fabricar un vaso cilíndrico. ¿Cuál me da el volumen de material necesario de manera exacta? El incremento. El delta, bien, el delta. ¿Sí? De manera exacta. Le vamos a llamar. Esto es el delta, que lo vamos a llamar delta dB porque es la función volumen. ¿Está? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? ¿Me pueden dictar? Pi por radio cuadrado. Por la altura. Bien, sería pi por radio al cuadrado por h. ¿Está? Superficie de la base por la altura. Entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen de material necesario teniendo dos cilindros? Haciendo el
El exterior, la diferencia. Bien. Entonces, el volumen de material exacto va a ser la diferencia entre el volumen exterior respecto del volumen interior. ¿Está? Bien. Y entonces con eso tenemos volumen exterior. Recuerden que es un cilindro, el cual R y H se incrementan un cierto valor K. Entonces, ¿ya saben cómo calcular el delta o no? ¿Cómo se calcula el delta de una función? El incremento de una función. Función incrementada menos incremental. Bien. Y entonces, si esta es la fórmula de volumen y R y H se incrementan en K, el volumen exterior, ¿cómo va a quedar? Va a quedar pi por R más K al cuadrado por H más K menos, espera, acá este no va a decir, ¿no? Menos, ahora el volumen sin incrementar, que es pi por R cuadrado por H. ¿Está? Este es el volumen del material necesario exacto, con esta formulita. Ahora vamos al aproximado. Y ahí viene el diferencial de volumen. ¿Está? Entonces, esta función volumen está dependiendo de R y H. Entonces es natural que el diferencial de volumen sea la derivada de la función volumen respecto de R por el diferencial de R más la derivada de la función volumen respecto de H por el diferencial de H. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada del volumen respecto de R? 2pi por R por H. Bien. Y la derivada de H, de B respecto de H, es más sencilla, porque es pi por R cuadrado. Y entonces este diferencial de volumen va a ser, bueno, está acá la formulita. 2pi por RH por diferencial de R más pi por R cuadrado por diferencial de H. Y ahí con esto tenemos la expresión del volumen, del volumen del material necesario de manera exacta y de manera aproximada. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a la B. En la B me dice, ahora tenemos que dar la solución exacta y aproximada con los valores que me están dando ahí. Dice, el radio es de 3 centímetros, la altura es de 12 centímetros, y el espesor, que es K, es 3 milímetros. ¿No? Tendremos que reemplazar nomás. Pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en una sola unidad. Exactamente, llevar todo a una sola unidad. Todo tiene que estar en coherencia en las unidades. Entonces, milímetros lo vamos a llevar a centímetros. ¿Cuántos centímetros son 3 milímetros? 0,3 centímetros. Perfecto. Bueno, y ahí nos queda nada más que reemplazar. El delta de B, que es el exacto, va a ser igual a, acá necesito que alguien me haga las cuentas, pi por R más K al cuadrado, o sea, 3,3 al cuadrado por H más E más K, o sea, 12,3 menos pi por R cuadrado
por H. ¿Cuánto le da todo esto? $81,51 megami. Bueno, centímetros Cúbicos. cúbicos. Bueno, ahora vamos con, esto es el exacto. Vamos con el aproximado, que sería el diferencial de B. Y esto es 2 por pi por RH, sería 3 por 12 por 0,3 más pi por R cuadrado por 0,3. 0,3. ¿Cuánto le da todo esto? 76,34 centímetros cúbicos. Y esto es el aproximado. Fíjense que utilizando diferencial se cometió un error. Exacto, aproximado. ¿Está, chicos? ¿Se entendió el ejercicio? Profe, Sí. una pregunta. Evaluando el gráfico en el cilindro, ¿qué área comprendería ese error? O sea, en el rectángulo era más fácil de verlo, pero... Claro, no. Acá hace de cuenta que lo que me están pidiendo es el volumen entre los cilindros. El volumen entre los cilindros, ¿sí? Imagínate un tubo dentro de otro más chico. El espesor o el cuerpo que se forma entre ambos cilindros es lo que yo quiero calcular. Ese material necesario. Bueno, y el error en este caso va a ser como un cilindro un poquito más chico, porque ya es un cuerpo. Imagínate que acá yo dibuje otro cilindro y entonces hay un material que yo estoy despreciando por el error que estoy cometiendo. ¿Se entiende, no? La parte de arriba que le falta. Porque la No, a ver. Entre el cilindro grande y el cilindro chico hay material. ¿Sí o no? No, sí, pero la parte de abajo, la base, es llena, ¿o no? ¿Esto Sí, que está acá? ¿Esto? Sí. Sí, claro, porque tener el cilindro chiquitito y el cilindro más grande, acá. La altura coincide. Acá está la diferencia. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí, profe. Y el error que se comete es hacer cuenta que yo dibujo un tercer cilindro por acá y en lugar de ser todo, estoy considerando esto con el diferencial. Estoy errando en esto que está acá. Entre el real y el cilindro tercer que yo dibujé. No sé si me explico. Sí, es como que el radio es un poquitito más chico, se podría decir. Exactamente, es un poquito más chico. O sea, no estoy considerando un volumen de material para determinar el verdadero. ¿Está? Bien. Lo guardamos. Y ahora voy al video de Javi, porque me interesa analizar algunas cosas que son importantes y ahí quiero ver cómo ustedes analizan un video cuando lo están mirando, porque son cuestiones que hacen a cometer o no errores cuando se les presenta la actividad. Me interesa este problema del terreno triangular. Primero, ¿lo pudieron mirar? Uno de estos datos tiene información que en error. ¿Lo pudieron mirar, chicos? ¿Alguno? ¿Nadie? Sí, profe. ¿Sí Sí, miramos profe. o sí no miramos? Sí, mire. Bueno, a ver, ¿qué también analizaron? Y quiero ver cómo analizaron. Vamos a empezar esta primera parte. Con el que se va a medir el área del terreno. La herramienta que nos será útil en este sentido será aplicar el diferencial a la función área
para este terreno triangular. En este sentido, entonces, el área del terreno, en función de los lados y el ángulo comprendido, será L1 por L2, es el producto de los lados por el seno del ángulo comprendido sobre 2. Bien, primera cuestión. ¿Alguien se tomó el trabajo de buscar esa fórmula que él menciona? ¿O la da por verdadera? Sería como transformar eso en un... Sería multiplicar por el seno de alfa, como un cuadrado base por altura dividido 2. Algo así lo interpreté yo, no sé si... ¿Eso no es la fórmula del seno, profe? Sí, pero imagínate que te toca un problema así y vos no te acordás. ¿Qué haces? ¿De qué otra manera podés llegar a esa fórmula? Esa es la pregunta. Eso no le damos, ¿eh? Eso lo tienen que saber ustedes, pero pregunto por eso. Y es la manera que ustedes tienen que analizar un video, chicos. El profe les dice cosas y ustedes no la tomen como verdadera. Usted, a ver, ¿de dónde sacó esa fórmula? A ver, me pongo a buscar la fórmula y trato de ver, bueno, no recuerdo esta fórmula, ¿de qué otra manera yo podría llegar a esta fórmula? Y él lo dice bien, esta fórmula es el área de este triángulo. Pero si no me sé el teorema del seno, ¿de qué otra manera yo podría llegar? Y como el área de un triángulo está dada por el producto de la base y la altura respecto de 2, esto es la altura, es una de las alturas del triángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi base cuando yo defina esta altura? Porque si yo defino otra altura, por ejemplo, a este otro vértice, cambia mi base, pero no van, o sea, la fórmula van a llegar a la misma, ¿eh? O sea, definan como definan la altura, la fórmula es la misma. Si yo defino la altura respecto a L2, esto va a ser base, que es L2, sobre 2, que es la constante de la fórmula, por H. Esta H no conozco, pero la puedo conocer porque acá se me determinó un triángulo rectángulo. Y entonces, ¿cómo? Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejando H, esto es L1 por el seno de alfa. Y ahí viene la fórmula que él está presentando. Primera cuestión. ¿Estamos o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver qué dice. Esta es la función área para cualquier triángulo en el cual conocemos 2 de sus lados y el ángulo comprendido. Tenemos como información que L1, por ejemplo, es 100 metros, L2 es 125 metros, y el ángulo comprendido entre estos dos lados es de 60 grados. Sabemos que cada uno de estos datos tiene un pequeño error en sus medidas. Ese pequeño error los podemos representar por el diferencial. Entonces, el diferencial de L1, o el diferencial del lado 1, es el 2% de la longitud de ese lado. Es decir, el 2% de 100, que esto será 2 metros. De la misma manera, el diferencial de L2 será 2,5 metros, el 2% de 125, y finalmente el diferencial del ángulo, que es de 1 grado, y si lo convertimos, lo expresamos en radianes, esto es pi sobre 180 radianes. Con estos datos... Ahí, otra pregunta. ¿Por qué él usa ese pi 180 en lugar de 1?
¿Por qué no puedo usar 1 grado en lugar de lo que él está haciendo? ¿Por qué él hace eso? Muy buena pregunta. Y estas son las que ustedes se tienen que hacer, chicos, cuando están mirando un material. A ver, ¿por qué el profe hace lo que hace? ¿Por qué no puede usar el 1 en lugar de eso? Pero esto lo vieron en análisis 1, ¿no? Bien, el diferencial es un escalar. Las amplitudes no son escalares, son amplitudes. Entonces, cuando ustedes van a utilizar una fórmula que relaciona productos entre escalares, no pueden mezclar un escalar con un valor que está llevado a otra magnitud. Por ejemplo, el grado. No pueden hacer esa multiplicación porque lo que ustedes necesitan establecer es un valor numérico. O sea, el diferencial es un número. Él ese grado lo lleva a radian porque está convirtiendo esa amplitud, lo está expresando en una medida escalar. Ojo con eso también. ¿Se entendió esto, chicos? O sea, vos multiplicás todo número para obtener un número. A eso voy. ¿Está? ¿Quedó claro? Y la última pregunta. No entendí esa parte. ¿Sí? ¿Cómo? Yo no entendí esa parte, el último, de los radianes. El diferencial que vos calculás es un número. ¿Sí? Es una medida adimensional, vamos a decir. Este número que está acá es una amplitud, 1 grado. Entonces, vos no podés mezclar para calcular el diferencial cosas distintas. Entonces, todo tiene que estar expresado en la misma dimensión. Entonces, por eso él transforma esta amplitud en radian, porque radian sí es una medida escalar. ¿Se entiende o no? Ahora sí. Bien, está. Y la última pregunta que surge de acá es lo que él hace después. Vamos a armar el diferencial total, pero para ello, previamente, necesitamos encontrar o determinar las derivadas parciales de la función para las variables lados del triángulo y ángulo comprendido por estos lados. Entonces, la función con la que estamos trabajando es la función área. Por lo tanto, la derivada parcial respecto de L1 será L sub 2 y el ángulo, si se fijan, L2 función área respecto del ángulo alfa, que es L1 por L2 por el coseno de alfa sobre 2 diferencial del ángulo. Bueno, lo que hizo fue calcular la derivada parcial de L1, L2 de seno y armó el diferencial de área. Pregunto, ¿por qué arma 3 términos del diferencial total y no 2, por ejemplo? Veníamos armando 2. ¿Cómo se dan cuenta? Variable en este caso. Te cambio el problema en este sentido y te digo, presten atención, los lados de un terreno triangular miden 100 y 125 metros, con un error de medida del 2% en el lado L1, que es 100, ¿sí? El 2% cometés en el error del lado 100, ¿sí? Y el ángulo comprendido, escuchá bien lo que estoy diciendo, los lados de un terreno triangular miden 100 y 125 metros. Cometés un error de medición del 2% en el lado que mide 100 metros, con un ángulo comprendido de 60 grados y un error posible de 1%. ¿Cuál es el error aproximado que estás cometiendo en el área? ¿Cómo va a quedar tu diferencial con esa definición, con ese problema? ¿Va a ser lo mismo o va a cambiar en algo? Va a haber uno menos. ¿Por qué va a haber uno menos? Si están los 3 lados y el ángulo. Se le quita el error de 125. Ahí está. Ustedes van a armar
o el indicio que les va a determinar para armar el diferencial total en un problema de esto va a ser qué dimensiones están cometiendo errores. Acá el problema dice que los dos lados están cometiendo error. Entonces, ahí ya están diciendo, ahí está dando a entender que el área está dependiendo de ambos lados. Pero también se comete un error en el ángulo. Entonces te está diciendo que ahora esta función área depende de esos tres elementos, de los dos lados y el ángulo comprendido. Si yo cometo el error de medición de uno de los lados, entonces no me va a quedar en 3 términos el diferencial, sino en 2, porque un lado va a ser constante y ese no se comete error, y el área va a depender de la variación del lado que está cometiendo el error y el ángulo. ¿Se entiende esto, chicos? Porque se encasillan mucho en que el diferencial lo hacen en 2 o le hacen en 3, pero por ahí no saben por qué lo están haciendo. Entonces miren, para darse cuenta, cómo va a ser la expresión del diferencial, dependiendo de los errores que se estén cometiendo en la situación que se le esté presentando. ¿Se entendió esto? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, el último problema que me quedó, que ese lo voy a dejar en el video que lo dio Manuel y lo explicó, pero súper bien, es el de esto que le voy a mostrar acá. Que ahora yo lo voy a publicar, terminamos la clase y publico el video. Esta clase lo dio Manuel el año pasado, y este problema él lo trabaja en ese video, en la última parte del video, y lo explica espectacular, así que ya es tarde, así que les dejo que miren ese video. En todo caso, si no le entienden o no entienden algo, el miércoles nos preguntan. ¿Está? Es la misma situación, fíjense que ahora, lo único nuevo de este problema es que le están pidiendo cálculo de error. Entonces ustedes van a tener que calcular o determinar un error absoluto, relativo y porcentual. Pero él también lo explica eso, las formulitas son sencillas y él desarrolla todo este ejercicio en ese video. Así que quedará que ustedes lo miren y en todo caso pregunten el miércoles que viene si surgió alguna duda de este video, de este problema. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Con respecto al bueno, con esto damos por finalizada la clase, y con respecto a la pregunta del cuestionario, hoy les voy a mandar el mensaje de cuándo se va a habilitar. No se va a habilitar mañana porque les voy a dar unos días para que lean algo de la parte del límite y continuidad y puedan resolverlo, ¿no? ¿Está? Traten por favor de prever tener conexión y demás, porque varios alumnos ya me presentaron de que el fin de semana tuvieron... A ver, chicos, yo le aviso con tiempo, entonces y son 2 días que queda habilitado, entonces traten de prever eso, por favor. ¿Está? Sí, profe. Bien. Terminamos la clase. ¿Tienen alguna consulta?